todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Muy buenas noches, este es tu programa Agua de Vida con tu amigo y servidor Juan Gutiérrez. Vengo un sábado más para continuar con las enseñanzas, continuar con la misión que el Señor nos ha encomendado de compartir la palabra, de propagar este evangelio desde Panamá hasta lo último de la tierra. Yo quiero hablar de un tema esta noche que mucha gente habla en los púlpitos de este tema y tiene que ver mucho con la fe del cristiano. Se llama: si Dios lo dijo, Él lo hará. Tiene una relación con el programa anterior, hablando de la fidelidad de Dios. Tú que me sigues, que me escuchas, que me ves a través de este medio y has llevado la secuencia y has visto pues que hemos estado hablando de la personalidad, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, y tiene mucho que ver lo que voy a hablar esta noche con lo que Dios hace por nosotros a través de su fidelidad, a través de nuestra fe. Dios lo hace, Dios lo promete, Dios lo cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quiero que me acompañes al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo. Génesis capítulo 12, desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como podemos ver, la historia de Abraham es muy conocida. A Abraham se le considera el padre de la fe. Abraham recibió una promesa del Señor, una promesa grande, una promesa que marcó generaciones, que lo afectó a él, que afectó a su familia y que hasta el día de hoy sigue vigente su promesa, porque el Dios que nosotros conocemos, al Dios que servimos, es un Dios eterno y su misericordia, su amor no tiene fin. Dios no tiene fin. Él es el primero y es el último. Él no tiene fin. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Es inmutable. Nuestro Dios poderoso, cuando da una palabra, Él la cumple hasta el final. Y Dios le da una promesa a Abraham, pero Abraham tenía que cumplir con una condición. Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de la tierra de tus padres, de la tierra de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Estaba en un lugar donde Dios quería sacarlo para que pudiera apreciar la promesa, pudiera apreciar el entorno, pudiera conocer a Dios de una manera diferente. Si leemos un poco de historia, nos daremos cuenta que la familia de Abraham era muy dado a creer en la astrología. Ellos no conocían a Dios,
no tenían idea quién era Dios. Y sin embargo, Abraham recibe una palabra sin saber quién era Dios, sin conocer a Dios. Pero él no titubeó, él puso su confianza en ese Dios desconocido para él. Pero él dijo, yo voy a obedecer. Y esa fue la clave de Abraham. Él creyó a Dios y también obedeció. Pero lo importante, lo central de este mensaje es que Abraham le creyó a Dios. Porque no cualquiera, en las condiciones en las que Abraham se encontraba, no era fácil creerle a un Dios que no podía ver, creerle a alguien con el cual no tenía contacto físico. Solamente escuchó una voz del cielo que le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu entorno, sal de este ambiente que te rodea, para poder mostrarte lo que tengo para ti. Y Abraham pudo haberse preguntado, pero ¿quién soy yo? Como lo hizo Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Por qué tú vienes a mí? Pero la Biblia dice que Abraham dijo, agarró a su familia, agarró a su padre, agarró a su sobrino, a su esposa Sarai y se fue. Se fue obedeciendo la palabra de un Dios no conocido, sin saber qué le depararía el destino. Se dejó gobernar, se dejó orientar, se dejó dirigir por ese Dios, que tiempo después engrandeció su nombre, por solamente haber tenido una actitud de fe, por haber creído en la palabra que Dios le había dado. Y podemos ver que hoy en día se habla de Abraham como el padre de la fe. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Hebreos, un verso muy famoso que hoy en día lo usan para motivarnos, para hablarnos de la fe, para hablarnos de los hechos de los héroes de la fe. Está en Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Recibió el llamado. Dios le había dicho, tengo una tierra por heredad, un lugar donde fluye leche y miel, y te la voy a dar como herencia. Usted se imagina la cara de Abraham diciendo, pero tanta gente en esta tierra, y Dios se dirige específicamente a mí. Pero ¿saben una cosa? Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquel de quien Dios tiene misericordia. Dios vio algo en Abraham. Dios conoce los corazones. Él pesa los corazones y pudo ver dentro de Abraham algo que ni él mismo Abraham había visto. Algo que va más allá de su razonamiento, va más allá de su esperanza, de su actitud. Dios vio su corazón. Dios no está buscando rostros hermosos, Dios no está buscando apariencia, Dios está buscando corazones. Corazones sinceros, corazones que se entregan, corazones que deciden creerle a Dios, que deciden poner su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que levanta
a los muertos. Y hoy en día muchos muertos están siendo levantados por la fe. Por la fe. Muchos muertos espirituales están siendo resucitados por la fe en Cristo Jesús. Esa fe que transforma, esa fe que cambia la vida, esa fe que penetra, que te lleva a experimentar en Dios situaciones, eventos y experiencias, valga la redundancia, que jamás nosotros como seres humanos nos hubiésemos imaginado. Es por su gracia, es por su gracia que nosotros obtenemos esa fe. No es por obra para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. No es por obra para que nadie se jacte. Es por gracia que recibimos la fe. Y esa fe en el Hijo de Dios. Y es por esa fe que hoy se nos cuenta por justicia también. Hoy Dios puede tratarnos como justos por haber creído en Jesucristo. Y es por eso que es tan importante esa promesa que trascendió generaciones, afectó generaciones, que viene desde la generación de Abraham hasta nuestros días. Abraham fue contado como justo por haber creído sin conocer a Dios. Hoy nosotros como cristianos, como creyentes en la fe del Hijo de Dios, somos justificados también por la fe, por creer en Dios. Si Dios te prometió algo, hermano, amigo, donde sea que me estés escuchando, en tu casa, si Dios te prometió algo, Él lo hará. Él lo hará. Quiero que vayamos al libro de Génesis nuevamente para ver otra etapa por la cual pasó Abraham en este andar, en este caminar, en esta experiencia, en esta aventura que Abraham estaba pasando, porque era como una aventura, porque usted se da cuenta cómo le pasaron las cosas a Abraham. Habían cosas que parecían ilógicas, habían situaciones que parecían que no tenían sentido, pero aún así Abraham creyó a Dios. Lo importante fue que Abraham le creyó a Dios. Está en Génesis capítulo 22, 2. Dios te bendiga, Dios tenga misericordia, Dios derrame su gracia sobre ti que me ves y que me escuchas, para que puedas entender, para que puedas escuchar, para que puedas deleitarte en la palabra de Dios, para que puedas sacar el mayor provecho de esta palabra. Preciosa palabra de Dios, el tesoro de Dios, que Dios usó, que Dios trabajó a través de más de 40 hombres que se dejaron usar por Dios. Más de 40 hombres que le creyeron a Dios y que vivieron experiencias diferentes para darnos enseñanzas de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del poder infinito del Dios Todopoderoso y de los diferentes propósitos y promesas que de ella recibimos para vivir por fe. Génesis capítulo 22, verso 2. Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. También podemos ir a Hebreos capítulo 11, gloria a Dios, de donde estábamos.
Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Me sorprende mucho la actitud de Abraham, porque Abraham recibe la palabra, recibe el llamado, un llamado de una gran magnitud, un llamado que él pudo haber dicho: esto no tiene nada que ver conmigo, yo ni siquiera te conozco, no sé ni quién eres tú, pero aún así Abraham no cuestionó a Dios. Él se fue, agarró sus maletas, sus trabajadores, su ganado, y se trasladó, creyendo en esa promesa. Sin embargo, pasaron los años, pasaron años. Y Abraham, estando ya de edad avanzada, su esposa era estéril, tuvo que pasar por un proceso. Porque cuando hay una promesa de Dios, el corazón del hombre debe estar preparado para recibir esa bendición, para recibir esa promesa en cumplimiento. Tiene que haber un proceso, una formación, un carácter formado, algo que le dé la garantía a Dios de que tú estás preparado y de que tú no vas a retroceder, de que tú no vas a malgastar lo que Dios te ha dado, que vas a ser un buen mayordomo del que Dios te ha dado, que vas a ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que cuida a sus hijos, y Dios sabe lo que más nos conviene y cuándo nos conviene. Por eso Él quiere estar seguro de que las cosas que te va a dar, todo lo que te va a entregar en tus manos, sean bien recibidas y sean de edificación a tu vida, y sean de bendición y no de maldición. Porque el propósito de Dios para tu vida, al darnos una promesa, es para darnos una bendición que no añada tristeza con Él. La bendición de Dios es aquella que enriquece y no añada tristeza. Dios no quiere verte triste, Dios no quiere verte acongojado por algo que tú trataste de acelerar, por algo que tú trataste de ayudar a Dios muchas veces. Y eso era lo que iba a hablar, de que llegó un momento en que Sara se frustró, no podía tener hijos. Llegó un momento en que Abraham recibe la palabra, recibe primero la palabra que le dice que va a ser padre de multitudes, pero pasan los años y Dios se le aparece nuevamente y le dice: pero si ni siquiera tengo hijos, ¿cómo voy a ser padre de generaciones? ¿Cómo voy a tener tremenda herencia? ¿Cómo voy a ser padre de multitudes si ni siquiera tengo un hijo? Entonces, el único hijo es aquel criado que tengo en mi casa. Abraham no se le había olvidado lo que Dios le había dicho, pero su corazón estaba entristecido, apagado, porque muchas veces nos pasa, hermano, estamos esperando una respuesta de Dios, estamos esperando una promesa de Dios, y el tiempo pasa, la aflicción pasa, la prueba pasa, el viento asolador te arrasa, y muchas veces pensamos que a Dios se le olvidó, o pensamos que Dios cambió de opinión, o pensamos que no estamos calificados para lo que Dios nos tiene que dar, y queremos desistir, queremos colgar los guantes, como se dice, queremos tirar la toalla. Pero sabes, en esos momentos cuando estamos agobiados y llenos de temores y de debilidades, es cuando Dios se hace fuerte en nosotros. Es cuando Él viene a nuestro encuentro y nos dice: hey, hijo mío, ¿qué pasa? Anímate que yo estoy contigo. Anímate que yo soy tuyo. Anímate
que si yo te lo prometí, te lo voy a cumplir. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham estaba pensando que la herencia era para una persona extraña a su familia. Era para alguien que no era de su casa. Solamente el único que tenía en la mirada era un criado, era un empleado que ni siquiera era su familia. Pero Dios le dice, no. Tú tendrás un hijo de tus entrañas. Imagínese a Abraham pensando a esa edad, a los 89 años, casi 90 años, que Dios le dijo que tendría un hijo de sus entrañas. Ya había esperado casi 25 años desde que Dios le había dado la promesa. Había pasado por un proceso donde Abraham había flaqueado, había hecho cosas que no le habían agradado a Dios, había mentido al rey Abimelech, había dicho que Sara era su hermana para que no le hicieran daño. Tanto así fue que Dios iba a emitir un juicio en contra del rey, en contra de esa nación en la que Abraham estaba. Se le aparece en un sueño al rey y le dice, hey, muerto eres, porque la mujer que vas a tocar tiene marido. El rey se asustó, le dijo a Abraham, ¿qué yo te he hecho para que tú me hagas esto? De tal manera que Abraham se fue de ese lugar, pero trajo como consecuencia de que Dios iba a emitir un juicio en contra de una nación por una desobediencia, porque sencillamente pues no andaba en su mejor momento y no tenía una comunión fluida con Dios como para mantenerse firme. Sencillamente recibió una palabra y pasó el tiempo y tal vez había perdido toda esperanza. Y muchas veces al cristiano le pasa, se desanima, se enoja con Dios, se desvía, se desenfoca de todo lo que Dios le ha dicho y hasta le desobedece. Tanto así que Dios tuvo que decirle que anduviera delante de él en rectitud y que fuera perfecto. Allí Abraham recobra fuerzas, pasa el proceso y Dios al año siguiente lo premia con el inicio de lo que fue la promesa de Dios. Un hijo, la simiente, la semilla de esa gran bendición. Esa fue la semilla, porque de allí fue que salieron naciones. De Isaac fue que salieron las naciones de Israel. Fue que salió Esaú, Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus, y todo por allí se fue extendiendo el pueblo de Dios. Era una gran promesa, pero tuvo que pasar por un gran proceso para recibir esa bendición. Hermano, no desmayes, aunque la promesa tardare, espérala, porque vendrá, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Podemos ver que en medio de ese proceso Abraham desarrolló perseverancia, desarrolló constancia, desarrolló esa paciencia para esperar de que Dios iba a cumplir esa promesa. Lo podemos ver en Génesis 26,
Génesis 26, gloria a Dios. Verso 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos la extensión de esa promesa. Aquí vemos cómo Dios renueva la promesa a Isaac. Lo que había prometido a Abraham iba a ser transferido de generación en generación. Y lo que Dios le estaba diciendo a Abraham a Isaac, era que esa promesa estaba vigente para él y para su familia y para todos los que venían después de él. Que ese solamente era el inicio. Y el agrado de Dios fue que Abraham le creyó, le obedeció y fue perseverante hasta el cumplimiento de esa promesa. No tiró la toalla, no se acobardó, no dijo, hey, yo llego hasta aquí, ya no puedo más, no veo nada, así que voy a pasar la página. Él dijo, yo voy para adelante. Yo sé en quién he creído. Miraba hacia el cielo y veía las señales, veía las estrellas. Porque cuando Dios le dijo, sal y mira las estrellas, cuéntala a ver si puedes. Dios le estaba dando una señal para que se diera cuenta que cada vez que miraba al cielo, así sería su descendencia. Era una señal de la garantía de la promesa de Dios. Su descendencia sería infinita. Así de grande era la promesa. Y por eso Abraham, cuando miraba al cielo, tenía una esperanza. Recobraba el aliento y decía, aquí está. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está la promesa de Dios. Él no se ha olvidado de ella. Y eso le dio confianza. Eso le dio fuerzas. Eso le dio fe. Desarrolló una fe. Y hoy en día se le conoce como el padre de la fe. Tan grande fue la fe de Abraham que Dios, en medio de la prueba, le pide que sacrifique a su propio hijo, al propio hijo de la promesa, a la propia semilla de esa promesa. Dios le dice, toma a tu hijo, ese que tanto amas. Abraham se había apegado mucho a Isaac. Lo amaba con todo su corazón, porque era un hijo que era parte de él, era, como Dios se lo dijo, era de sus entrañas. Y estando aún en la vejez, él estaba enamorado de su hijo, él amaba a su hijo. Y Dios le dice, ese que tanto amas, a tu único y valioso hijo, ese, llévalo al monte Moría y sacrifícalo como holocausto. Pero usted se imagina al padre de la fe sacando conjetura y diciendo, pero es el único que tengo. ¿Y cómo Dios va a cumplir su promesa si él mata a ese hijo? ¿Y cómo Dios va a hacer si por él va a extenderse la descendencia? ¿Cómo lo va a matar? Abraham tuvo que haber pensado, Dios tiene que hacer algo. Me lo está pidiendo, se lo voy a dar, pero Dios tiene que hacer algo. Y así fue, agarró al muchacho, se lo llevó, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo,
vino la voz del cielo, un mandato diciendo: no mates al muchacho. Porque vieron la actitud de fe y obediencia que tenía Abraham. Y Abraham retuvo su mano y pudo ver enredado un cordero para el holocausto. Y allí, en medio del agradecimiento de que Dios no se había llevado al muchacho, que no lo había matado, Abraham pudo preparar un cordero y adorar a Dios, ofrecer holocausto a Dios, en agradecimiento de lo que Dios había hecho por él. Fue parte del proceso, no fue fácil. Hoy podemos ver esa misma historia, esa misma trama, ese mismo escenario, lo pudimos ver en Jesucristo. Porque Abraham hacía el papel de Dios, el Padre, que sacrificaba a su único hijo, al que tanto amaba. Así hizo Dios con nosotros. El único hijo, el único que tanto amaba, que tanto ama y que tanto amaba, en ese momento lo tuvo que entregar por nosotros, por nuestros pecados, para que se contara en nosotros por justicia, para que se aplicara la justicia de Dios a nuestras vidas, para que hoy, a través de Jesucristo, fuéramos contados entre los justos delante de Dios. Somos justificados juntamente con Él. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el sacrificio tan grande. Gracias a Dios por esa gran prueba también. Porque Dios también sufrió la muerte de su hijo. Dios también se sintió muy triste al ver el sufrimiento de su hijo. Porque Dios también amaba tanto a Jesús, que era su único hijo. Y hoy Jesús es esa fuente de la fe. Es el autor y el consumador de la fe. Es por eso que si Abraham era considerado el padre de la fe, hoy es considerado el padre de la fe. Y su promesa sigue vigente de generación en generación. Tal fue el caso que hasta el día de hoy nos vemos beneficiados por la fe de Abraham. ¿Cuánto más Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe? Es el único camino al Padre. Es aquel que lo inició todo y que un día lo terminará todo. Es el primero y el último. Es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Es aquel que formó esta tierra sin que hubiera nada. Es aquel que de la nada hizo todo. Es aquel mismo que está hoy en tu vida. Es aquel que está en tu vida para ordenar tu vida. Está dentro de ti para ordenar todo lo que está en tu vida que no le agrada, para poder alinearte a la promesa de Dios, al propósito de Dios para tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman.
y para los que le obedecen, porque los que aman a Dios le obedecen. Y ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro padre Abraham, que Dios le dio la promesa y él obedeció. Y cumplió y guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos hasta el final. Y podemos ver que Abraham llegó hasta su cumplimiento. Perseveró hasta que se cumpliera la promesa de Dios. Es nuestro deber esperar el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Es nuestro deber perseverar hasta el final, hasta que se cumpla la promesa de Dios. No desmayar, no dejarnos llevar por lo que vemos, porque el Dios que ayudó a Abraham, el Dios que le prometió a Abraham, es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios real que hay en mi vida y que hay en tu vida. Él es real más que tú mismo. Él es real y está cerca de ti. Está allí para que le creas, para que le busques, para que le adores, para que te entregues con todo el corazón. Yo quiero que me acompañes a Génesis 25, verso 7. Dice: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Gloria a Dios. Aquí vemos que valió la pena la espera y la perseverancia de Abraham. Valió la pena todo el proceso por el cual Abraham pasó para que a sus 175 años él pudiera morir tranquilo, lleno de hijos, lleno de años, de días, y murió en buena vejez. O sea que no estaba enfermo, estaba tranquilo, estaba en paz con Dios y fue recibido en el cielo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso nos da a entender que Abraham fue recibido en el cielo por la fe, no por las obras, sino por la fe. Y la salvación es por fe. Hoy en día la salvación es por fe y no por obras. No trates de ayudar a Dios a que se cumpla la promesa. Porque si Él lo dijo, Él lo hará, y a su manera, no a tu manera. Dios lo hará. Dios lo hará a su manera. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios necesita que le creas. Dios no necesita que le ayudes. Dios necesita que le creas. Y es lo mejor que puedes hacer. Y esa fe te será contada por justicia. Esa fe te justifica. Esa fe te salva. Esa fe te da crecimiento. Esa fe te hace experimentar cosas nuevas en Dios. Esa fe es la que te apasiona, es la fe que te levanta, es la fe la que te ayuda a vencer los obstáculos, es la fe que vence al mundo. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, amigo, que me escuchas, si Dios te dio una promesa, agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa y persevera hasta el final. Lo que pudimos aprender en esta lección es, para resumir ya,
que Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y obedeció. Abraham pasó un proceso en el cual salió victorioso, formó su carácter y Dios pudo concederle la promesa. Pero también desarrolló perseverancia hasta ver el cumplimiento. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, que medites en ella, que la hagas tuya, que le saques provecho a la palabra de Dios, que es un tesoro que Dios ha depositado esta noche en tu corazón y quiere hacerte brillar como un luminar en este mundo. Acuérdate que hay mucha gente perdiéndose, hay muchas almas que están en oscuridad y necesitan el brillo de esa luz que es la palabra de Dios que está dentro de ti, que es Dios que está dentro de ti, que es Jesucristo que está dentro de ti, y Él necesita brillar en ti para que otros alcancen la misericordia que tú alcanzaste. Por gracia da lo que por gracia recibiste. Espero haber sido de bendición. No hago esto por un compromiso con el hombre, no hago esto por un compromiso con ningún ministerio, hago esto porque tengo un compromiso con Dios. Y espero ser de bendición al pueblo de Cristo, ser de bendición al que me escucha, que pueda recibir de mejor manera la semilla, la preciosa semilla de Dios, la palabra de Dios, que puede cambiar tu vida, que puede ayudarte, que puede bendecirte, que puede formar tu carácter. No lo hago para condenarte ni para juzgarte, lo hago para bendecirte. Si te fue de utilidad esta información, esta enseñanza, dale like, comparte con tus amigos, con tu familia, llévale el mensaje de la palabra a través de estas redes, que puedan escuchar una palabra. Si no tienes una iglesia donde congregarte, por lo menos que algo de la palabra te quede en el corazón, porque la palabra nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía, siempre es prosperada con el propósito por el cual Dios la envió. Dice, y el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Este es tu programa, Agua de Vida, y que Dios te bendiga.